anunciado. Es un gusto siempre para nosotros recibir aquí en nuestra cabina al doctor Carlos Estarellas Velázquez, destacado internacionalista. Carlos, qué gusto que nos acompañes. Buenos días y bienvenido. Feliz 2026 primeramente y gracias por estar aquí. Luisa, feliz año y siempre es muy grato poder estar aquí y conversar contigo. Gracias. Queremos hacer una revisión, una panorámica de los temas internacionales, de aquellos más relevantes. Y quisiera comenzar por aquel que continúa dando de qué hablar y es la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia, quienes están siendo procesados por una corte federal en Nueva York, Estados Unidos. Y mi pregunta es, ¿podemos hablar de un antes y un después tras la captura de Nicolás Maduro? ¿Cuál va a ser la incidencia geopolíticamente hablando, no solo en América Latina, en la propia Venezuela y en el mundo? Sí, claro que sí, Luisa. La detención de Maduro y de su esposa ha cambiado todo. Ha cambiado dentro de Venezuela, a pesar de que no ha sido lo más óptimo que Daisy Rodríguez asuma la presidencia, pero hay un cambio. En primer lugar, hay una esperanza, se han entregado, o se están, digamos, entregando los presos políticos a cuentacuotas, pero poco a poco se los va sacando de la prisión. Entonces sí es una esperanza. Esperemos que esto evolucione para bien. En esta semana tiene, tengo entendido, el día jueves una reunión el presidente Trump con María Corina Machado y esperemos que este proceso hacia la libertad y hacia la democracia en Venezuela se dé. Por otro lado, tú me preguntabas en la región, evidentemente que sí, fíjate que automáticamente de lo ocurrido, ya la dictadura de Nicaragua ha comenzado también a soltar a los presos políticos. Sin que se los hayan nombrado y Sí, tocado, así automáticamente. es decir, que se sintieron aludidos de manera rápida. Y hay el caso de Cuba, que como tú bien conoces, estaba mantenido al principio por la ex Unión Soviética y a la caída de la ex Unión Soviética por Venezuela. Entonces ya no tiene esa ayuda y yo creo que eso va a ser un paso decisivo para que la isla vaya a ingresar y vuelva a la democracia que tanto la necesita en un proceso tan difícil que está pasando Cuba con una pobreza enorme, ¿no? Sin duda, y es que estamos viendo, y así de aquello se da cuenta a través de la prensa internacional o de cubanos que están en calidad de residentes aquí en el Ecuador. Cuba atraviesa, amigos, momentos muy críticos, muy difíciles en lo social, en lo económico, en lo político. Tienen racionamientos energéticos de 20 horas por día y ya el presidente norteamericano Donald Trump ha hecho una advertencia, ha dicho o se alinean o también caerán. Así es, yo creo que la misma crisis económica y social los lleva a que el régimen caiga, ¿no? Entonces esperemos que llegue en Cuba, que era tan adelantado, un país muy adelantado, fue por ejemplo uno de los países que en América Latina tuvo primero televisión. Bueno, que vuelva a la democracia y que ese país pueda seguir adelante. Ahora, pasó algo curioso porque luego de algunas declaraciones, no sé si llamarlas desatinadas por parte de Petro, que seguía la misma línea de izquierda, esa línea del socialismo, automáticamente luego de lo que ocurre con Maduro también da un giro a su discurso y hoy por hoy pues vemos que también se alinea a esta visión del presidente Donald Trump. Ya han habido diálogos, acercamientos, han conversado y esto ha provocado que Diosdado Cabello diga que se ha vuelto loco, que no sabe qué es lo que le ha ocurrido, en este caso al presidente Petro de Colombia. Mira, qué interesante lo que comentas, Luisa, porque ese tipo de líderes, entre comillas, que ese es el que más grita, el que más gesticula, el que más hace reflexiones raras, como era la de Petro, termina llamando al presidente Trump
y se pone a sus órdenes para colaborar con él. Es decir, sale de un extremo a otro, ¿no? Y el presidente Trump le acepta la llamada y lo invita a los Estados Unidos. Va a estar dentro de un mes visitando la Casa Blanca. Fíjate, ni siquiera el presidente Noboa, que dice que tiene una relación con el gobierno americano, ha sido invitado a la Casa Blanca. Y ya Petro en un mes estará en la Casa Blanca. Y obviamente a mí sí me ha llamado la atención porque el discurso de él era un discurso furibundo, no solo en las redes, sino que aparecía hablando en contra del imperialismo y de los Estados Unidos, y ha sido el primero que ha llamado y se ha puesto pues a las órdenes del gobierno de Trump. Ahora, ¿cómo interpretar o entender qué es lo que busca o persigue con estas acciones en su política exterior, por llamarlo de alguna manera, por parte del presidente norteamericano para con América Latina? A raíz de lo que está ocurriendo, o en este caso de la detención de Maduro, que para sus afines es una detención ilegal. ¿Es legal o es ilegal la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos? ¿Y cómo entender o interpretar esa visión o ese acercamiento de qué es lo que quiere o busca el presidente norteamericano Donald Trump con estos acercamientos y con estos efectos de rebote en países que han estado liderados también por la izquierda y el socialismo, que apenas vieron las barbas de su vecino cortar, han puesto las suyas a remojar? Qué buena pregunta, Luisa. En Estados Unidos siempre ha existido políticas de Estado y en la política internacional más aún. Entonces, sean demócratas o republicanos, ha existido una política de Estado. Que obviamente cambiaba en ciertas cosas, pero en lo general se mantenía. Con el presidente Trump hay una política en zigzag. Tú no sabes en realidad a veces por dónde se va a ir, poner aranceles, quitar aranceles, ayuda a uno, después ya no lo ayuda. Entonces, no hay una política como tal estructurada que yo te pueda decir que tiene el presidente de los Estados Unidos. Ahora, él dice que quiere recuperar la influencia en América Latina. Y eso me parece positivo. ¿Es bueno? ¿Por qué? Claro, me parece positivo si es que lo utiliza como lo utilizó el presidente John F. Kennedy, que tú te acordarás, hizo lo que se conocía con el nombre de la Alianza para el Progreso, ayudando a los países latinoamericanos porque se dio cuenta que los socios naturales de Estados Unidos es América Latina y que si no ayudaba a América Latina, esas personas iban a ir a los Estados Unidos. Tenemos además problemas hoy comunes como es el ataque al terrorismo, el narcotráfico. Si es en ese sentido, es positivo. Acuérdate que la Alianza para el Progreso, incluso en el Perú, llevó a que se ayudara a un niño que era muy pobre y que se lo llevara a estudiar a Estados Unidos y que se convirtiera en presidente del Perú. Estoy hablando de Alejandro Toledo. Entonces, si es ese tipo de ayuda, sí. Si quiere aplicar la doctrina Monroe, me parece negativo, porque esa dice América para los americanos y nosotros no necesitamos los que los romanos llamaban pater familias. Nosotros somos estados independientes, que podemos colaborar, sí, tenemos una relación magnífica con los pero Estados no convertirnos Unidos, en colonias de pero Estados Unidos. definitivamente eso ya terminó hace tiempo. Pues. No somos colonias de nadie. Nosotros somos estados independientes que podemos, sí, colaborar con los Estados Unidos en problemas comunes. Somos los socios naturales y en esa ayuda, bienvenido todo lo que diga el gobierno de Trump, pero imposición o colonia de ninguna forma. Ahora, de lo que se está viendo concretamente con Venezuela tras la detención de Maduro, que ahora tendrá pues largo tiempo en Estados Unidos para responder por cargos incluso hasta de lesa humanidad en la Corte Federal de Nueva York. ¿Qué es lo que estamos viendo? Hay un juicio en la Corte Penal Internacional, querida Luisa, que está en proceso y que por cosas raras ha ido despacio. Pero hay una serie de denuncias de delitos de lesa humanidad contra Maduro. Sin duda. Ahora, lo que estamos viendo en este momento en Venezuela, conversó el presidente Trump
se dio paso a que una vez que sale Maduro, temporalmente asuma la presidencia la señora Delcy Rodríguez, y a pesar de que hay una importante suma de dinero por la cabeza del ministro del Interior y del ministro de Defensa, el señor Diosdado Cabello y Padrino, están allí igual haciendo el ejercicio de sus funciones y de su trabajo. ¿Por qué tiempo? ¿Qué tipo de injerencia o cómo interpretar no sé si llamarlo correctamente injerencia, o parte del proceso luego de la salida de Maduro de Venezuela? Lo que está ocurriendo entre la presidenta interina o temporal de Venezuela y su relación con el presidente norteamericano Donald Trump. ¿Cuál es la salida idónea o correcta? ¿En qué tiempos o plazos? ¿Qué dice la normativa legal y jurídica del pueblo de Venezuela sobre los plazos para caminar hacia esa transición y a esa libertad que anhela el pueblo, no solamente de Venezuela, sino el mundo? Qué buena pregunta, Luisa, porque mientras tú hablabas me recordabas unas palabras de Pablo Neruda, y yo parafraseándolas podría decir que en Venezuela hay esta frase: nosotros los de siempre, siempre somos los mismos. Es decir, porque están Rodríguez, Cabello, Padrino. Entonces, si bien se ha detenido al representante mayor, que es Maduro, a la esposa, los otros siguen. Yo todavía no veo muy claro la situación. Fíjate que Donald Trump en su cuenta personal se pone presidente de Venezuela también. Seguramente es una broma el señor Trump, pero lo ideal hubiera sido que el gobierno sea entregado al verdadero presidente de Venezuela, al presidente electo, que es el señor González, y a la vicepresidenta, que es la señora Machado. ¿Caminamos hacia ese punto? Yo hubiera querido que sí, no lo veo tan claro. Fíjate que casi la mayoría de todos los gobiernos del mundo lo reconocieron como presidente. Y si es verdad que el señor Trump dice no hay la fuerza, ahí deberían intervenir no solo los Estados Unidos, sino la comunidad internacional para presionar. La otra salida, Luisa, sería, tú me preguntabas qué dice la ley, digamos, las leyes venezolanas, convocar elecciones. En 3 meses se debería convocar a elecciones para que el pueblo venezolano elija un nuevo presidente. Revisaba aquello y ahí decía que en efecto se daban 90 días de plazo y que si en los 90 días el camino no se allanaba para aquello, la misma ley daba 90 días adicionales. Es decir, que en teoría la señora Delcy Rodríguez no podría pasar más de 6 meses en el poder hasta que se convoquen a elecciones. Claro, lo peor que podría ocurrir es que ella se mantenga. Y se perennice. Y se titularice y no solamente esté de manera temporal. Hubiera sido solo cambio de dictadura, de la dictadura de Maduro a la dictadura de Rodríguez. Es verdad que hay una influencia enorme de los Estados Unidos porque la señora Rodríguez en este momento teme que la saquen, pero los cambios mayores no se han dado. Y mira, mucha gente venezolana que ha celebrado con alegría la detención de Maduro no regresa todavía a Venezuela porque están esperando ver en realidad qué va a pasar, porque el régimen, la policía, estos organismos ciudadanos que le pegan a la gente, todo sigue igual. Entonces, la aspiración es que esto lo más pronto posible se aclare y se dé un paso real a la democracia. Ahora, es que viéndolo así, yo recuerdo, y te lo comenté en algún momento, ¿Tú viajaste quiero contarte a Venezuela? una arista muy importante, y es que cuando yo viajé, que fue por los funerales de Chávez, cuando había muerto Chávez, yo sí pude advertir también que habían estos grupos de ciudadanos civiles que apoyaban al chavismo y que andaban armados con pistolas en los bolsillos, trepados en motocicletas, recorriendo cada uno de los sectores de Caracas en esos días en que yo estuve. Sí. Entonces yo me imagino y un poco puedo entender, si yo estaba aterrada y decía, Dios mío, ¿a qué horas a que uno le dan un plomazo? Estaba haciendo la cobertura periodística de los funerales de Chávez. Me imagino que en parte a lo que hace, por lógica, referencia el presidente Trump, es que probablemente esa misma gente, porque creo que ahí hay pues posturas y sentimientos encontrados entre unos y otros,
no hay garantías para que en este caso el presidente y la vicepresidenta electa democráticamente en urnas, González y Corina Machado, puedan regresar a hacer uso del ejercicio del poder, porque Claro. con esta gente allí es como dormir con el enemigo. Sí, totalmente. Yo me acuerdo el hecho, me Sí, acuerdo incluso haber invitado a la Universidad Católica que deja una así es. conferencia. Por supuesto, lo Los recuerdo, alumnos fue una te grata preguntaron, reunión. tu explicación fue muy clara. Sí, Y es verdad, Luisa, que no hay garantías, pero esas garantías debería darlas la comunidad internacional. Yo he conocido que ya el mismo ejército está partido porque estaban bajo la presión, obviamente, de Maduro y del narcotráfico, pero que en estos momentos ya hay, digamos, muchas personas que están en contra y habría que ver la posibilidad de que se dé el paso o a la posesión de González o a convocar elecciones libres, porque es muy complicado lo que tú señalas y que sigue existiendo en este momento en Caracas y en toda Venezuela. Entonces, eso es importante. Venezuela no se puede quedar en el limbo de yo doy las órdenes desde Estados Unidos, porque la situación real, tanto en Caracas como en todo el país, es muy complicada. ahora hemos hablado de las repercusiones en la región. Eh, ¿Qué crees que va a pasar o qué impacto ya tiene o se va a ver en el corto, mediano y largo plazo con la salida de Maduro hacia el Ecuador? Aquí tenemos un gobierno democrático elegido en urnas con un presidente que ha demostrado de manera abierta una lucha frontal en contra del crimen organizado transnacional que tanto daño le ha hecho a la región y nosotros no somos la excepción. ¿Qué va a pasar con estos grupos que antes tenían en Maduro su padrino y que los ayudaba y que les permitía todas las facilidades para poder, de acuerdo a lo que dice la denuncia de las autoridades norteamericanas, hacer lo que querían? ¿Qué repercusiones va a haber? ¿Hacia dónde se van a movilizar estos grupos? Porque eso sí nos preocupa, más allá de que entiendo hay un diálogo permanente entre el gobierno del Ecuador y del presidente de la República con el señor Rubio de Estados Unidos respecto del apoyo que se han comprometido a brindarnos y que entendemos se está materializando por partes para poder Sí. hacer frente a estos grupos transnacionales del crimen organizado. Sí, bueno, sobre el apoyo se ha ido materializando gota a gota, porque hasta ahora no hemos visto un apoyo frontal que necesite el Estado ecuatoriano. Ahora, bajo tu pregunta, ¿dónde se van a ir esos grupos organizados que tenían como padrino a Maduro? Van a salir a los estados, digamos, vecinos y quizás el estado más fácil de llegar por las leyes con menos controles es obviamente el Ecuador. Entonces sí se deberían tomar todas las medidas de carácter migratorio y de carácter de seguridad para que no entren al Ecuador. Más difícil, de como el Perú les es más complicado. Ellos buscarán el Ecuador. Entonces yo me imagino, espero que el gobierno nacional ya tenga una estrategia en ese sentido. Ahora, habrá que seguir también cómo van las cosas en Venezuela, porque de acuerdo a si llega González, si hay otro cambio, podríamos abrir las embajadas. Acuérdate que el Ecuador no tiene embajada en Venezuela, ni Venezuela tiene embajada aquí. No tenemos relaciones internacionales, están completamente rotas. Entonces, todo esto habrá que ir viendo, obviamente evaluando eh, cómo se van a dar las cosas. Ahora, inevitable, estimado Carlos, pedir tu opinión. Tú eres internacionalista, te has especializado en derecho internacional, pero antes de eso eres un hombre abogado, Mm. académico, pero estudiaste derecho y luego te especializaste en derecho internacional. ¿Cómo ves la situación del sistema judicial en el Ecuador? Eh, Muchos sostienen que estamos atravesando una crisis sin precedente que hoy por hoy tiene nuevamente a un titular del Consejo Nacional de la Judicatura contra las cuerdas en lo que será un juicio político en el Pleno de la Asamblea Nacional.
¿Cuál es tu lectura de lo que está pasando en el ámbito del Poder Judicial? Mira, es una pena que el país esté en esta situación. Tú sabes que se tomaron la justicia desde el correísmo, cuando existió esta comisión que se puso las manos en la justicia, y de ahí en adelante no ha podido salir. El doctor Trujillo quiso hacer algo, pero fracasó el Consejo de la Judicatura Transitorio, y esto cada vez es peor. Y ahora con la situación del señor Godoy se ha complicado mucho más. Es una pena que el Ecuador esté enredado sin justicia, con jueces, no la mayoría, pero sí una gran cantidad, no todos, pero sí una gran cantidad, que dejan salir delincuentes, narcotraficantes, y eso lleva a que debería haber una reorganización y que gente valiosa vaya a ocupar estos cargos, gente honesta, con probidad notoria. No podemos salir adelante si no tenemos justicia, y lamentablemente yo no entiendo a veces cómo excorreístas ahora son parte y dirigen también la justicia. La justicia no tiene ideología, debe de ir gente valiosa, de conocimiento y honesta. Ojalá se vaya Godoy, ojalá se reorganice la Corte Nacional y la mayoría de las cortes provinciales, donde están personas que en la gran mayoría, no digo todos, están puestos solos por intereses políticos. ¿Habrá los votos para la censura del doctor Godoy? Él ha dicho que es inocente y que lo va a probar durante el juicio político. Deberían haber los votos, ojalá. Mi querido Carlos, quiero agradecerte como siempre la deferencia que tienes para estar aquí con nosotros. Sabes que esta es siempre tu casa, y gracias por tus valiosas opiniones y este análisis serio y objetivo sobre los temas de coyuntura internacional, y también que es de gran preocupación de todos los ecuatorianos, tú incluido. Gracias por invitarme, Luisa, es un honor estar aquí. El doctor Carlos Estarellas Velázquez, internacionalista, presente en el Noticiero Nacional de WQ Radio. Vamos a una breve pausa y